Estimados estudiosos, sean bienvenidos a nuestra sesión sincrónica número 3 de nuestra aula Procesamiento de la Información. Como es de su conocimiento, el día de hoy teníamos programada la realización de la sesión sincrónica correspondiente al módulo número 2. Esa sesión sincrónica se desarrolla, como lo he mencionado, en dos momentos. Un primer momento en el cual yo voy a hacer una presentación de temáticas a desarrollar del módulo, y habrá un segundo momento en el cual pues voy a abrir el espacio para las preguntas, dudas que tengan sobre el módulo. Bien, este módulo número 2 se denomina Balance Scorecard. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez. La sesión sincrónica del día de hoy vamos a desarrollar un poco los conceptos que se trabajan en este módulo número 2 de nuestro curso. Vamos a ver un ejemplo del manejo de las bases de datos. Especialmente pues ustedes en este módulo van a desarrollar una actividad en la cual se solicita la construcción de una base de datos, y más allá de generar una tabla con información allí sin ningún sentido, pues vamos a ver cómo es que ustedes la deben relacionar y mostrar de cierta manera un ejemplo real de cómo interactúan esos datos dentro de un sistema de información organizacional. La agenda para el día de hoy: vamos a desarrollar una presentación del módulo. Voy a hacer una introducción a las bases de datos, los tipos de datos que también ya vimos en la sesión sincrónica anterior. Voy a hablar de los metadatos y el ejemplo práctico de acuerdo a una estructura de tablas que comúnmente se podría manejar dentro de una empresa: tabla clientes, tabla productos y tabla de transacciones. Bien. Este módulo tiene el desarrollo de dos actividades, no tres como menciona ahí esa imagen, porque se ha realizado una reestructuración, un rediseño de la asignatura. Actualmente ustedes ya han desarrollado la presentación de las dos primeras actividades del módulo. La actividad número 2 tuvo vencimiento el día de hoy a las 8 de la mañana, y a partir de ese momento ya se habilitó la actividad 3, que es la construcción de base de datos en Excel. Esa actividad permanecerá habilitada hasta el próximo lunes 7 de diciembre, es decir, de hoy en 15 días. Y a partir de ese 7 de diciembre se habilitará la evaluación acumulativa del curso. Nuevamente la recomendación: a cumplir con la presentación de las actividades. Y no solamente yo, sino todos los docentes de la unidad virtual vamos a estar activos con la universidad hasta el día 11 de diciembre. Por lo tanto, desde este 7 de diciembre al 11 de diciembre yo voy a estar, digamos que, muy pendiente de la calificación de esas actividades que ustedes presenten allí, no solamente en esta asignatura, sino en todas las asignaturas que en este momento estoy dictando. Por lo tanto, ese 11 de diciembre ustedes ya van a conocer por lo menos la nota de estas primeras tres actividades, y lo último que quedaría pendiente es esta evaluación final. Esa evaluación final es una evaluación dentro de la plataforma. Ustedes saben que las evaluaciones dentro de la plataforma se califican de manera automática. Por lo tanto, ya conociendo ese 11 de diciembre, ustedes la nota de esta actividad, de aquellos que ya hayan presentado la evaluación final, pues podrán conocer cuál será su nota final del curso. Nuevamente, como lo he hecho, el llamado en muchos casos es a ajustarse muy bien a los espacios, a las fechas de presentación de cada una de las actividades, porque pues como lo he mencionado, em, en dado caso que se presente algún inconveniente, los docentes por lo menos los vamos a poder apoyar como mucho, creo yo, por allá hasta el día 9 de diciembre, creería yo. Ya después del 9 de diciembre nuestra labor estará enfocada mucho a lo que será por allí el registro de esas últimas calificaciones, y dejar el 100% de esas notas al día de cada una de las aulas que tenga a cargo cada docente, para que ustedes simplemente presenten esa evaluación final y tengamos el cierre ya del aula. Bien, bueno, entonces puntualmente a la temática de nuestro curso. La sesión sincrónica anterior hablamos de los datos, de la importancia de los datos, la construcción de información para la generación de conocimiento interno dentro de las empresas.
Y de allí sale un concepto importante, que son las tablas, las bases de datos, las tablas de datos que se manejan dentro de las empresas, ¿no? Recordemos que existen diferentes tipos de datos que se producen al interior de la organización, como lo son los datos cualitativos y los datos cuantitativos. Describen y demuestran características puntuales de la ejecución de actividades dentro de las empresas y aspectos relacionados como lo pueden ser, por ejemplo, proveedores o clientes de la organización. Las tablas son esa herramienta que permite captar entonces esos diferentes datos que se producen, organizarlos y almacenarlos, para que en determinado momento en el cual se requiera la consulta de alguno de esos datos puntuales, de alguna información, pues podamos encontrarla organizada y podamos acceder a ella en algún momento en que sí lo necesitemos, ¿no? Las bases de datos entonces se organizan en archivos de información hechos del mundo real. Estos archivos son denominados tablas o bases de datos que permiten ingresar allí a partir de elementos que están fijos y que describen la característica de un dato, ingresar las variables que se producen en todo momento dentro de la organización. ¿A cargo de quién está el diseño de esas tablas? En algunas organizaciones se denominan formatos, se denominan registros, y esto está marcado, está orientado ¿a qué? A captar la información que se produce o la mayor cantidad de información que se produce dentro de cada proceso de gestión. En algunas organizaciones, como lo digo, esa actividad o ese diseño de esas tablas está a cargo del líder de proceso de la empresa o de un área específica. En algunas ocasiones un área específica puede ser el área de procesos o área de calidad o áreas de procedimientos que se encargan constantemente de realizar esa evaluación de los resultados que consigue un proceso y de realizar la construcción de oportunidades de mejora o de acciones de mejoramiento continuo. Pero comúnmente el que debería estar más interesado en ese ejercicio debería ser el líder de proceso. El líder de proceso es el que va a constantemente validar cuáles son los resultados que se están encargando, perdón, que se están produciendo en su proceso encargado. Y en ese sentido será él quien defina qué información necesita evaluar, ¿no? En algunas ocasiones de manera errónea, algunos líderes de proceso llegan a identificar esta acción como una oportunidad para que algunos elementos sensibles a su proceso, algunos, por ejemplo, resultados o alguna información sensible a su proceso, que los puede llegar a afectar a futuro, pues no se mida, ¿no? No se evidencie o no se documente. Entonces, en ese sentido, lo ideal sería que se trate de estructurar tablas que no dejen información por fuera, ¿sí? Que el líder de proceso no identifique eso como algo que pueda llegar a afectar su productividad, sino que por el contrario, él identifique y entienda que esos resultados se pueden optimizar o se pueden mejorar a partir de que esa información que se suministra en las diferentes tablas, pues muestren una realidad, muestren un elemento importante, ¿bien? Que en realidad mostremos un diagnóstico real de nuestra organización en esas tablas, que nosotros podamos confiar que dentro del sistema de información se está mostrando realmente la realidad de la organización y no se está mintiendo, ¿no? Que estamos almacenando allí todo lo de la empresa. Porque simplemente si nosotros empezamos a desviar la información, pues las diferentes acciones de mejoramiento, acciones correctivas, las diferentes estrategias a desarrollar, pues no muestran una realidad, sino que por allí estén estructurándose de acuerdo a lo que muestra el sistema de información, pero como no es la realidad de la compañía, pues no logremos encontrar el resultado deseado, ¿no? Por lo tanto, ese sistema de información debe mostrar la realidad de la empresa. ¿Qué acciones normalmente se pueden desarrollar en esas diferentes tablas? Ingreso de nuevos registros, la eliminación de registros que anteriormente se hayan ingresado, la actualización de campos. Y esto se entiende obviamente que la primera vez que se diseñe un registro o una tabla, pues posiblemente se ingresen allí datos, ¿sí? O se soliciten datos que en ese momento se imaginaba el líder del proceso que era necesario ingresar o documentar.
y que posiblemente a medida que va evolucionando el proceso o a medida que se le van desarrollando acciones de mejoramiento, a medida que el proceso cambia o a medida que el mismo se ejecuta, se logre identificar que es necesario más adelante medir otros registros, medir otros datos, medir otra información, ¿sí? Por lo tanto, en este escenario se entiende que será a futuro oportuno todas esas tablas, será necesario modificarlas, ¿no? Porque tal vez en un principio no pensamos que X o Y dato era importante medirlo o documentarlo, pero ahora nos damos cuenta que sí y lo ingresamos en esa modificación de esa base de datos de la empresa. ¿Bien? ¿Qué tipos de datos entonces nosotros normalmente manejamos dentro de una organización? La sesión sincrónica anterior yo hablé de varios, creo que eran como 9 o 12 tipos de datos, pero puntualmente los que normalmente se utilizan dentro de los escenarios reales de las empresas son los datos numéricos, que tienen una representación por medio de números reales, los decimales, encontramos los datos alfabéticos, eh, tienen una representación por medio de letras, en algunos casos con combinaciones de puntos, comas y punto y coma. Encontramos las fechas, los datos binarios. Recuerden que esos datos binarios solamente permiten un sí, un no, un verdadero, un falso, las opciones de uno y 0. Y encontramos datos alfanuméricos que tienen una combinación entre datos numéricos y datos alfabéticos. Estos datos alfanuméricos son muy importantes. ¿Por qué? Porque comúnmente se utilizan en esos ejercicios de codificación de algunos productos, de algunos proveedores, de algunas materias primas, por ejemplo. Y acá es importante que nosotros empecemos a concebir que nosotros necesitamos individualizar algunos elementos de nuestro sistema de información para lograr identificarlos dentro de esa gran masa de información que nosotros producimos y que ingresa dentro de nuestra empresa. Nosotros, por ejemplo, necesitamos individualizar a nuestros trabajadores, a nuestros clientes, a los productos que ofrecemos, ¿sí? Por ejemplo, si yo, el ejemplo que vamos a ver el día de hoy es sobre una tienda, y imaginémonos que nosotros tenemos una tienda en la cual vendemos pinturas. En esa empresa que nosotros vendemos pinturas, pues vamos a tener diferentes proveedores, Pintuco y las demás empresas que producen este tipo de elementos de productos, ¿sí? Y si nosotros tenemos esa tienda, entonces nosotros vamos a saber que en primer lugar nosotros los diferentes productos los podemos diferenciar por la marca. Pero más allá de la marca podremos diferenciarlos por el tipo del color de la pintura. Podemos diferenciarlos también por la presentación en la que vienen, es decir, 1 litro, 2 litros, 3 litros, ¿sí? Entonces podemos realizar una descripción de varios productos dependiendo de su marca, del color, dependiendo de la presentación, ¿sí? Tendremos una gran variedad de productos. Por lo tanto, para caracterizar esos productos y para identificarlos de manera unitaria cada uno de ellos, pues necesitaremos poder establecer un código que me permita a mí identificar a cada uno de ellos de manera unitaria dentro de mi gran sistema de información. Generalmente, las organizaciones para poder identificar particularmente a esos productos, cada una le asigna un código. Y la manera más sencilla o más adecuada para establecer esa codificación de esos elementos del gran sistema de información es por medio de datos alfanuméricos, que representan una combinación precisamente entre datos numéricos y alfabéticos. Y allí vamos a tener que concebir un elemento importante que son los metadatos, ¿sí? Dentro de las diferentes bases de datos o tablas, nosotros lo que vamos a buscar es ingresar dentro de cada proceso de gestión información importante, relevante, de cada uno de los procesos que se ejecutan dentro de la compañía. Y la mayor cantidad de información, porque como lo mencioné anteriormente, entre más datos yo capte de lo que ejecuto dentro de mi empresa, pues podré a futuro construir mejor información y a partir de construir mejor información tomar mejores decisiones, ¿no? Y elaborar mejores estrategias. Por lo tanto, yo debo tratar de imaginar y concebir qué datos son oportunos a tomar de la empresa y cómo tomarlos, ¿no? Qué cantidad de ellos son relevantes para el ejercicio organizacional que yo ejecuto. En este caso, por ejemplo, nosotros vamos a identificar que podemos tomar datos que se nos ocurran de cada uno de esos elementos que hacen parte de la compañía. Por ejemplo, de un cliente. Yo puedo tomar su nombre, apellido, su fecha de nacimiento, su estado civil, si tiene hijos o no. Cualquier información que yo busque
establecer de un cliente o que yo trate de captar de un cliente. Así para todos los elementos que hacen parte de la empresa, por ejemplo, de un proveedor. Me interesaría conocer su nombre, qué tipo de productos vende, ¿sí? A qué precio, qué promociones establece, qué tipos de contacto puedo establecer con él. Toda esa información que yo pueda eh, estructurar dentro de una gran base de datos, pues me sirve a mí porque tendré esa información allí disponible en el momento en que yo lo requiera. Pero entonces nosotros empezaremos a llenar tablas con un sinnúmero de elementos, de datos, ¿sí? Que va a estar constantemente alimentándose. Y como lo he dicho, hay algunos elementos que me sirven a mí para identificar de manera única a esos elementos, ¿sí? Por ejemplo, para identificar un tipo de producto en particular, yo voy a tener en el caso de las pinturas varias marcas de pintura, ¿sí? Varios colores, varias presentaciones, ¿sí? De contenido. Entonces yo por medio de esa codificación podría identificar una de manera particular. Digamos, con el código AC001 podría identificar la pintura de color blanco, marca Pintuco, de 5 litros. ¿Sí? Por allí con el código AC525 podría identificar la pintura de color rojo, marca Viniltex, de color rojo, con una presentación de 3 litros. ¿Bien? Así para toda la variedad que exista de productos en cada uno de los productos que yo venda en mi tienda. De igual manera pasa con los clientes, con los trabajadores, con los proveedores, por ejemplo los clientes de una empresa, un cliente que se llame Andrés López. Si yo tengo una empresa y que vende estos productos, pues no solamente va a haber un cliente único que se llama Andrés López, ¿no? Posiblemente puede que yo tenga dos, tres clientes con el mismo nombre. Para poder identificarlos de manera única necesito encontrar un elemento o un dato significativo que me permita identificar únicamente a esa persona con ese dato. Estos son los metadatos. ¿Bien? Los metadatos son aquellos que me permiten a mí identificar a un elemento del sistema de manera única y por medio del cual yo voy a poderlo relacionar en otras tablas de datos, en otras bases de datos. Las bases de datos precisamente interactúan unas con otras por medio de esos metadatos y me permiten a mí construir información importante, construir información relevante, perdón, respecto al desarrollo de nuestras funciones. El estado civil, preguntas Guillermo, es un dato alfabético. Permítanme un minuto, creo que la plataforma dejó compartir pantalla. Es un problema puntual de la plataforma. Voy a reiniciar la plataforma para poder volver a compartir pantalla. Permítame en un minuto, ya vuelvo. Aló, aló. Aló, aló. Bien, al parecer ya volvía a compartir pantalla, pero no. Bueno, al parecer ya está funcionando nuevamente. Son problemas puntuales de esta plataforma Big Blue Button. Esperamos que la universidad pues desarrolle algunas estrategias, algunas acciones de mejoramiento respecto a la utilización de esta plataforma. Yo les informo tal vez algo que a futuro, o no sé si de pronto el director del programa lo ha anunciado, pero se espera que el próximo año, por ejemplo, las sesiones sincrónicas empiecen a desarrollar en otro tipo de horarios, no tan temprano como lo estamos desarrollando en este momento, sino en horarios en algunos casos, por ejemplo, nocturnos, para facilitar la conexión por parte de algunos estudiosos. Esto es algo que ya la universidad ha establecido, vamos a empezar a desarrollarlo
partir de la siguiente corte, porque pues simplemente ha sido ya un consenso que ha permitido desarrollar, digamos, los espacios de programación de actividades docente que establece la universidad, cambiándolos de horario, digamos, de esta manera. Y otro de los elementos oportunos a mejorar que nosotros también hemos identificado es las opciones que nos da este tipo de plataformas. Digamos que hace un par de minutos yo estaba también en una sesión sincrónica en otra asignatura donde se presentó lo mismo. Se bloqueó la plataforma, no entiendo por qué. Esto es algo que también se sale de mis manos, porque simplemente yo empiezo a dictar mi sesión sincrónica, mi clase, y de un momento a otro la plataforma se bloquea, se cierra y es algo que pues no puedo atender yo. En este momento pues entonces les pido disculpas a ustedes, les digo, esperamos que para la siguiente corte, el siguiente semestre pues ya la universidad tome una decisión sobre cambiar este tipo de plataforma o sobre mejorarla para no presentar ese tipo de inconvenientes que a veces se presentan, ¿no? Que uno esté en medio de una sesión, en medio de una explicación y de un momento a otro la plataforma sencillamente deje de funcionar. Bien. Bueno, volviendo a la temática que estábamos mencionando, la integración de estas diferentes bases de datos sencillamente nos va a permitir construir adecuadamente información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es puntual cada una de ellas los datos o la información que se almacena, ¿no? Es decir, yo tengo una tabla, por ejemplo, de mis empleados. Allí solamente voy a administrar información de mis empleados, toda la que se me ocurra, como lo he dicho. Entre más información yo produzca allí o trate de captar, pues mejor será la construcción de información y conocimiento que posteriormente genere, ¿no? Pero allí solamente va a estar en elementos asociados, por ejemplo, a mis trabajadores. En otro lado, los productos que realizo. Allí voy a tener solamente datos de los productos que realizo. ¿Sí? No voy a mezclar, por ejemplo, los productos y los trabajadores y los clientes, porque sencillamente empezaría allí a integrar información que fácilmente después no podría yo identificar, entender o a partir de la cual yo pueda construir realmente elementos importantes para la generación de conocimiento dentro de mi empresa, ¿no? Estaría combinando una cosa con la otra y sencillamente no estaría haciendo nada, ¿no? Por lo tanto, esa articulación entre diferentes bases de datos que se manejan en la empresa es lo que permite manejar casos del mundo real y construir adecuadamente estrategias para implementar dentro de la compañía. Como primer ejemplo vamos a ver cómo normalmente, o un ejemplo básico de una tabla de clientes. Imaginémonos nosotros en un escenario real, una empresa que se encarga de la comercialización de productos, como es por ejemplo Almacenes Éxito, Almacenes Carulla y Almacenes Olímpica, ¿sí? Una organización que se dedica a la comercialización de productos, que los adquiere, que ofrece una gran variedad de productos, cada uno de sus productos vienen diferentes marcas, presentaciones, contenidos, ¿sí? Y además todos los días genera o realiza un gran número de transacciones, tiene una inmensidad de clientes, ¿no? Por lo tanto, se requiere la individualización de todo uno de esos elementos, ¿no? Tanto de los productos como de los clientes como de las transacciones. Por eso vamos a ver el día de hoy un ejemplo de una tabla de clientes, otra de productos y otra de transacciones y vamos a ver cómo integran unas con otras. En el caso de los clientes, nosotros allí, como lo he dicho, podemos captar toda la información que para mí sea importante conocer de mis clientes. Su nombre, su apellido, su identificación, su género, su estado civil, su fecha de nacimiento, su fecha de ingreso de registro en el sistema de información. Por ejemplo, si quiero agregar allí si tiene hijos, ¿sí? Toda la información que a mí se me ocurra importante conocer de mi cliente. Su número telefónico, ¿sí? Sus datos, su dirección del hogar, por ejemplo, también. Si eso es importante para mí como empresa, si de aquí a mañana yo puedo desarrollar una estrategia, por ejemplo, de relacionamiento con el cliente, pues puedo utilizar esa información que esté almacenada allí en esta tabla de clientes, ¿no? Normalmente eso somos víctimas muchos, digamos por decirlo así, de este tipo de bases de datos, ¿no? Cuando tenemos donde tenemos allí nuestro número telefónico y están constantemente llamándonos, ¿no? A decirnos que nos ofrecen promociones de esa empresa o programas de fidelización y demás, ¿no? Ahora bien, en esta tabla nosotros tenemos que identificar de manera unitaria a cada uno de esos actores por medio de un dato.
Entonces nosotros empezamos a identificar, por ejemplo, por medio del nombre yo podría identificar unitariamente a un cliente. No, por ejemplo, porque si yo tengo un cliente que se llama Andrés, ¿cuántos Andrés al día comprarán, por ejemplo, en Almacenes Éxito? ¿Mm? Bueno, sumémosle el apellido, Andrés Rodríguez. ¿Mm? ¿Cuántos Andrés Rodríguez comprarán al día en los Almacenes Éxito? ¿Mm? Que uno puede identificar de manera unitaria a un cliente por medio de esa combinación, por ejemplo, de nombre y apellidos, ¿sí? Porque simplemente hay muchas personas que tienen los mismos nombre y apellido. ¿Sí? Pero digamos que en nuestra sociedad si hay un dato que ya viene propio del cliente que me permite a mí identificarlo de manera unitaria, es el número de identificación. ¿Sí? Se supone que por lo menos en un ámbito legal, cada persona tiene solamente un número de identificación que no se repite. ¿Sí? Por lo tanto, aquí ya hay un elemento propio del individuo, propio del cliente, por medio del cual yo voy a poderlo identificar. Ese número de identificación será único para ese cliente que en ese ejemplo que estoy mencionando es Andrés Rodríguez, perdón, será el único. ¿Sí? Habrán otros Andrés Rodríguez en mi sistema de información, ¿sí? Pueden que hayan muchos, pero solamente eh, uno tendrá ese número de identificación, los otros tendrán otro número de identificación distinto y obedecerán a otro tipo de características distintas. Entonces, cuando yo quiera identificar a ese Andrés Rodríguez, ¿sí? que tiene ese número de identificación, podré entonces ver otra información adicional, su número telefónico, toda esa información que yo haya almacenado en esta tabla clientes. ¿Sí? Elemento importante entonces a lograr identificar acá. Toda la información que yo quiera suministrar en esta tabla clientes la puedo almacenar. A medida que vaya evolucionando el tiempo, empezaré a identificar, oiga, aquí hay datos que posiblemente a futuro yo necesite agregar. Así como lo digo, por ejemplo, el teléfono fijo, el teléfono celular, la dirección. Pero inicialmente habrá unos datos básicos y un dato llave que me va a permitir a mí identificar de manera unitaria a un cliente. Bien. Habrán otro tipo entonces de tablas, la tabla productos. Y esta tabla productos pues ya está relacionada con el ejemplo que he querido eh, mencionarles con anterioridad. Hay diferentes productos en la empresa que yo tengo, digamos en el almacén, pinturas, llantas, comida, ropa, ¿sí? Y cada uno de esos productos pues tiene diferentes marcas que se ofrecen. ¿M? Cada una de esas marcas tiene diferentes subdivisiones. ¿M? Cada una de las subdivisiones viene en diferentes presentaciones. ¿M? Y diferente contenido, ¿sí? Por ejemplo, en el caso el chocolate, digamos, hay diferentes marcas de chocolates. ¿M? Cada una de esas marcas de chocolates viene en diferentes presentaciones, porque viene, digamos, una presentación tradicional, la otra baja en azúcar, la otra que es light, la otra que es con X o Y característica. ¿M? Y además que cada una de esas diferentes presentaciones que viene, cada una viene con diferente contenido, ¿sí? Porque entonces la que es tradicional viene de 1 kilogramo, de 2 kilogramos, de 3 kilogramos, de 4. ¿M? La que es light también viene de 1 kilogramo, de 2 kilogramos, de 3. Entonces nosotros podemos identificar que dentro de nuestro almacén tenemos una gran variedad de productos, ¿sí? Que podemos todo eso ingresarlo en un sistema de información, claro. Vamos a tener entonces un registro para ese chocolate tradicional de 1 kilogramo, marca X, ¿sí? Para el de 2 kilogramos, para el de 3 kilogramos. Pero entonces tenemos que tratar de identificar cada uno de ellos de manera unitaria. ¿Sí? Y es allí donde muchas organizaciones realizan el ejercicio de codificar cada uno de los productos. ¿Sí? Asignar un código, hagamos, imaginémonos en el código AB01 para el chocolate marca Sol. ¿Sí? De 1 kilogramo, digamos, clásico, ¿sí? Una B02 para esa misma marca, pero con una presentación light de 3 kilogramos y de esa manera podremos dar códigos a cada una de las presentaciones o características que tenga puntualmente un producto, ¿sí? Con eso, pues sencillamente yo con un producto ya podré identificar de qué se trata, de qué marca es, qué tipo de producto es, qué presentación viene, cuál es el contenido y demás. Todas las características que yo quiera almacenar de un producto de manera particular, ¿sí? Porque son muchísimos los productos debido a esa gran variedad de presentaciones que vienen que tienen que ingresarse dentro del sistema de información
de una compañía. De la misma manera pasa con los proveedores, con los subproductos que se ofrecen dentro de una empresa, ¿sí? Las diferentes materias primas también son una gran variedad. Cada una de esas materias primas, por ejemplo, vienen de diferentes proveedores, vienen en diferentes presentaciones, vienen con diferentes características y cada una de ellas, la mejor forma de tratar esa información es por medio de codificar eh, ese elemento. En este caso, en el caso del ejemplo, únicamente se está utilizando para la codificación un número. Digamos que, como se los he mencionado, yo he trabajado en este tipo de ejercicios y en los ejercicios que he visto reales, una manera oportuna para realizar esa codificación es a partir de una combinación de datos alfanuméricos que permite una combinación de eh, una codificación conjunta de esos números, porque sencillamente al utilizar elementos alfabéticos, por ejemplo, al inicio del código, podremos realizar una ubicación del tipo, por ejemplo, de producto al cual pertenece ese elemento. ¿Sí? Vamos a utilizar áreas, conceptos y descripciones puntuales para realizar una segmentación a la hora de asignar ese código. Bien. Bueno, y por último, encontraremos también la tabla de transacciones. Bueno, perdón, lo último que me quedaba de mencionar, como metadato de esa tabla productos está precisamente pues esa codificación, ¿no? Ese código es lo único que me permite a mí identificar unitariamente a un producto dentro de esa gran masa de productos que tiene mi tienda, ¿no? Y en la tabla ventas, este es el elemento más particular. ¿Por qué más particular? Porque todas las transacciones son únicas, ¿sí? No vamos a tener transacciones que sean iguales en ningún momento. Más allá que se realicen al mismo cliente y por la misma cantidad de productos o por el mismo tipo de productos, pues ya serán realizadas en dos momentos distintos, ¿no? En dos periodos de tiempo totalmente diferentes. Por lo tanto, todas las transacciones son distintas. Todas las transacciones entonces deben tener un código. En este caso, por ejemplo, lo nombramos acá como un código de venta. Y aquí lo vamos a relacionar con otro tipo de elementos, con el código del producto que se vende, con el cliente que lo compra. Porque imagínense que en esta tabla de transacción, cada vez que se realiza una transacción, yo necesitaré almacenar en esta tabla la información que se produce allí. Entonces, que me lo compró un cliente, entonces acá voy a tener que anotar el nombre del cliente, el apellido del cliente, su fecha de nacimiento, su número telefónico, bueno, y que compró un producto, y voy a anotar el nombre del producto, su presentación, el peso, el tipo. Pues sencillamente cada una de estas transacciones sería bastante demorada y sería un caos, ¿no? Acá está la idea precisamente del manejo de esos sistemas de información. Ya hay una información que está dentro de la compañía, está allí almacenada en un apartado y acá ya no será necesario volverla a almacenar porque ya eso me lleva a mí a otro apartado de la compañía que ya tiene esa información. No debería ser necesario, como cuando nosotros compramos productos en un nuevo almacén, de pronto la primera vez que lo realizamos, nos ha pasado que nos piden la información, ¿no? Nos piden nombre, apellido y tratan de captar una mayor cantidad de información sobre nosotros, pero de ahí en adelante ya no nos van a volver a pedir ese tipo de datos, ¿no? ¿Y cómo se relaciona entonces esto en un mundo real? Sencillamente nosotros identificamos que hay un cliente que compró un producto en una fecha específica. ¿Cómo nosotros podemos identificar que lo compró una persona si solamente tenemos su número de identificación o que compró un producto específico si solamente teníamos un código en esa tabla de transacción o en ese momento de transacción? Imaginémonos que una persona llegó a reclamar eh, a nuestro almacén diciendo que ella había comprado 3 bolsas de leche y que nosotros no le dimos las 3 bolsas de leche. Bueno, nosotros a partir del recibo que nos determina cuál fue la transacción que se realizó, podremos identificar que esa transacción en particular que me está diciendo esa cliente, porque posiblemente esa cliente haya comprado muchas veces en mi tienda, todos los días, pero puntualmente en la transacción que ella reclama, ella compró un producto 45, 25, 34, compró tres cantidades de ese producto y quien compró fue el cliente con ese número de identificación. Cuando yo tomo estos datos llave de la transacción, que solamente tengo esta información, y la relaciono con las otras bases de datos, en este caso, por ejemplo, para poder ver quién es el cliente, me voy a la tabla clientes y me doy cuenta que con ese número de identificación está la cliente de Ana Forero y toda la información que conlleva
esa tabla de datos, pues puede identificar que ella compró ese día tres productos de arroz, marca ROA, digamos, en presentación de 2 kilogramos. Esto me permite a mí dar solución en muchos casos, en este ejemplo puntual que les estoy mencionando, dar solución a problemáticas reales que se presentan a las organizaciones. Pero no solamente esto debe ser visto como algo para subsanar inconvenientes, para subsanar reclamaciones, demandas de las empresas, sino también como oportunidades para crear estrategias de mejoramiento, crear acciones de mejoramiento constante de la empresa y que me permitan a mí como organización tener una mayor cantidad de ganancias, ¿no? Y como lo mencioné hace un momento, creo que muchos hemos sido o hemos estado en ese escenario en los cuales nos han llamado a ofrecernos productos, nos han llamado a ofrecernos eh, servicios, sencillamente por eso. Porque, por ejemplo, Almacén Exquisito se puede dar cuenta que una persona semanalmente compra una bolsa de arroz. Entonces ya evidencian una tendencia en la adquisición de esos productos y cuando ellos quieran mejorar ese nivel de ingreso, pues sabrán que pueden realizar promociones o una persona que esté interesada en la promoción de venta de arroz, pues puede ser esa persona o puede ser yo que constantemente estoy comprando ese producto, semanalmente estoy comprando ese producto. A partir de allí es que se diseñan esas estrategias de marketing, de mercadeo, de comercialización y esta es una información que posiblemente pues ustedes lo saben, es muy valiosa para las empresas y que es información que constantemente pues se está vendiendo, ¿no? Es información que se vende, no, en muchos casos no se debería vender, pero es información que se comercializa dependiendo también de esos gustos particulares que tienen unos clientes. Nos pasa cuando ingresamos a las páginas web, de igual manera allí estamos nosotros dejando un registro de esas páginas que comúnmente nosotros ingresamos, de los productos que consultamos y lo vemos posteriormente, ¿no? Cuando ingresamos a otras páginas que nos sale la promoción de precisamente ese tipo de producto o ese tipo de servicios que nosotros comúnmente consultamos. Este manejo de información, estas bases de datos es lo que permite la generación de esas diferentes estrategias de mercadeo y la captación de clientes para una organización, ¿no? Lo he mencionado yo desde la sesión sincrónica anterior, un elemento importante para todas las compañías es entender a sus clientes y esto, como lo podemos ver, es la fuente primordial para entender y para lograr identificar tendencias y gustos en el consumo de los clientes de una organización. Les quiero dar el espacio entonces ahora a ustedes, a Alexandra, a Guillermo, a Alejandra y a Paula Andrea, que en este momento están conectados a la sesión por si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor, indíquenme allí por medio del chat de la plataforma. Vale, perfecto, Guillermo, muchas gracias por tu respuesta. No sé si creo que fuiste el único que quedó en en el aula conectado. Los demás estudiosos no, pues aparecen como si estuvieran conectados, pero al parecer no están conectados. De igual forma, les agradezco a todos por su participación. Si no existen dudas, entonces, pues de todas maneras de esta sesión queda un video, como lo menciona Guillermo allí, va a quedar aquí en esta plataforma de Big Blue Button y va a quedar también en el apartado de sesiones sincrónicas. Allí les cargo el video de la sesión. Si existe alguna inquietud, alguna duda,
No duden en consultarme. Yo estaré ya atento al correo electrónico para dar respuesta a las inquietudes que ustedes presenten. Muchas gracias a todos por la participación y nos encontraremos entonces en la siguiente espacio de sesión de nuestro curso. Muchas gracias y un feliz lunes e inicio de semana. Hasta pronto.